Otra cosa que no pone ahí, pero es que normalmente merece la pena que una aplicación haga una cosa bien que muchas cosas medio bien, ¿vale? Normalmente el 80% de los usuarios, o el usuario normal, el 80% de los usuarios utiliza las funciones principales de la aplicación y un 20% utilizaría las avanzadas, a lo mejor, normalmente. Hay que tener en cuenta que estamos trabajando. Antes de comenzar a trabajar tenemos que decidir, esto es lo que seguiremos mañana, decidir qué es lo que va a hacer la aplicación y decidir quién va a usar la aplicación. Yo decido qué es lo que quiero hacer, quién va a utilizarla y filtro. Pensando en quién va a utilizar la aplicación, filtro las características de la aplicación. Diferencia entre si yo tengo que crear algo que ya existe y trasladarlo, podrá tener sentido o podrá no tener sentido, o si yo tengo que crear algo nuevo directamente, ¿vale? Tenemos que pensar siempre que hay cosas que no tienen sentido. Diferencias así que a veces no nos damos cuenta entre el iOS y un equipo de sobremesa. No hay scroll bars. Si no hay scroll bars, yo visualmente no sé si hay más información abajo. Entonces, si hay más información abajo, tendré alguna manera que tendré que ser un poquito más creativo. Si yo pongo el dedo, aparecerán los scroll bars estos temporales, fantasmas, que se ven encima, que con su longitud me indican la longitud que me queda y la posición en la que estoy. Pero visualmente de golpe no veo nada ahí raro. ¿Vale? El flujo de diseño, pues esto realmente lo tenéis aquí, lo vais a tener en las transparencias, no hace falta que le demos muchas vueltas porque las 5 horas dan para lo que dan y si queremos hacer ejemplos, mañana dedicar las 2 horas y media o 3 horas a hacer ejercicios, pues realmente esto es menos importante que lo tengamos en mente ahora mismo. Pero son características que nos van a ayudar a elaborar antes de la aplicación, esto que siempre se nos dice en todos los aspectos de la vida, de antes de hacer algo tienes que sentarte con el papel y el lápiz, planificar, que es lo que luego no hace nadie, pero eso es lo que deberíais hacer, ¿vale? Sobre todo pensar que aquí no es como una aplicación de ordenador que yo la hago, la cuelgo en mi página web y el que quiere se la descarga y el que no, no. Es una aplicación que normalmente lleva al App Store, pasa un filtrado de que las cosas funcionen bien y entonces se pone ahí y la puede utilizar en todo el mundo, ¿vale? Bien. El usuario espera que funcione la multitarea, es importante. Lo demás son cosas recomendables, ¿vale? A ver. En la interfaz gráfico, si yo tengo controles que yo he creado, tienen que parecer, si son manipulables, tienen que parecer manipulables. O sea, no creo un label y ese label es un botón. Se podría hacerlo, pero ¿qué sentido tiene crear un label y que se comparte con un botón? Para eso creo un botón, ¿vale? Pensar que tenéis solo una pantalla y esa pantalla tiene una ventana que es la aplicación. No hay ventanas que se pueden mover y ver las cosas que hay detrás. Yo puedo cambiar la vista y meter más vistas, hacer una jerarquía de navegación. Esa jerarquía de navegación tiene que ser intuitiva, tiene que ser fácil. El usuario tiene que saber en cada momento dónde está, cómo volver hacia atrás o cómo pasar hacia adelante en el caso de que pueda, ¿vale? Son cosas que difieren del uso de aplicaciones normales y que hay que tener muy en cuenta. El tamaño mínimo de los controles lo he comentado antes, 44 por 44 puntos. Muy importante en la documentación, será raro la documentación nueva que veáis la palabra píxeles, veáis la palabra puntos. ¿Por qué? Porque con la introducción de Retina Display, lo que ocurre es que el teléfono se hace en puntos. Un botón tiene un tamaño en puntos. En el iPhone 3G y 3GS coincidirá en el iPad un punto, un píxel, en el iPhone 4 horizontalmente 2 puntos, un píxel. En superficie, lo que antes era un píxel, son 4 píxeles ahora y eso es un punto. ¿Vale? He comentado antes lo de las aplicaciones universales, ¿vale? Que son aplicaciones universales, son aquellas que lo que hacen es tener la misma aplicación para iPhone que para iPad, y una cosa que hay que tener ahí en cuenta es que sea la misma aplicación no quiere decir que sea la misma vista, quiere decir que sea un único archivo de aplicación que contenga toda esa información, ¿vale? Hay que tener cuidado, la vista no puede ser la misma, no vale estirar las cosas para que se vean más grandes en el iPad, hay que reordenar las cosas, muchas veces requiere un trabajo adicional, y ese trabajo hay que tenerlo en cuenta. Bien, lo que pone es ir más allá del modo 2X. Bien, y esto que vamos a ver ahora me interesa mucho que lo veamos porque es la base de lo que vamos a trabajar mañana. Nosotros cuando accedemos al Xcode 4 o al Xcode 3 y nos vamos al Interface Builder, vamos a ver una serie de objetos que son los objetos que se crean en un archivo zip. Las aplicaciones cuando se cargan originariamente lo que hacen es generar
una estructura de datos basada en la información que hay en un archivo que se llama un archivo, habitualmente se llama un archivo NIB, la extensión suele ser XIB, pues creo que son los NIBs, bueno, creo no, son los NIBs codificados como XML, son los ZIP, pero son archivos, nos referiremos a ellos como archivos NIB. Entonces, un archivo NIB, cuando lo veáis en Interface Builder vais a tener estos objetos, y cuando seleccionéis estos objetos, lo que vais a tener son unos paneles que te van a relacionar propiedades de estos objetos unos con otros. ¿Vale? Habrá uno muy importante, que es el FileZoner. El FileZoner es el objeto que está cargando este archivo zip. De forma que si tengo que hacer una referencia a alguien, será ese objeto. Ese objeto que carga el archivo zip será el núcleo, o sea, el nexo que yo voy a tener con la aplicación. Ese FileZoner, en este caso, por ejemplo, esto sería lo que es una aplicación Windows-based template, que es la más básica, genera un objeto, este cuadrado amarillo es un objeto que se va a generar, se genera un objeto que es un UI Application Delegate, un delegado de aplicación. Ese delegado de aplicación, ¿vale?, estará vinculado con el FileZoner de alguna manera. El FileZoner, en este caso, será una aplicación y la aplicación tendrá un delegado. Entonces, el FileZoner como aplicación sabe que tiene una variable que es el delegado. Y cuando cree este Application Delegate, lo vinculará con su delegado, ¿vale? Es decir, este saca la libreta y dice, a ver, ¿yo qué tengo? Tengo un delegado, vale, creo un delegado y me lo vinculo. El Interface Builder no solo visualmente creará los elementos, sino también los objetos, ¿vale? Además, pues creará un objeto ventana y lo vinculará con la variable del código que sea la ventana. Y el FitzResponder es un elemento que tenemos ahí, que no tocaremos, que lo que hace es pues, gestionar ciertas cosas y que viene realmente, normalmente suele estar aquí, o sea, se puede manipular, pero viene aquí porque esto viene de Cocoa, entonces lo mantienes ahí un poco, mantiene la estructura, pero tiene menos sentido que en equipos de sobremesa. Las aplicaciones solo tienen una ventana, es ese window que generamos con el zip principal, con el main zip con el main window zip, se genera el window, ¿vale? La ventana proporciona un área de trabajo donde vamos a poder crear los elementos, es ese área blanca que aparecerá en una aplicación basada en ventana, y la ventana es una subclase de vista, ¿vale? Nosotros todo lo que veamos normalmente van a ser vistas, y esas vistas normalmente tendrán un controlador. El controlador es el objeto que se hace cargo de los eventos que ocurren en la vista. Cada vista tendrá su controlador, algunos serán implícitos y otros serán explícitos, o sea, para una vista general con un montón de elementos, nosotros tendremos nuestro propio controlador. Para los botones, nosotros tenemos un botón puesto ahí y dentro imaginamos que será MVC y que tendrá su propio modelo, su información de dónde tiene que coger las cosas y qué tiene que hacer con ellos, pero no creamos las funciones del botón, que cuando tú lo apretes cambie de forma, todas esas funciones que hace que cuando tú le pones el dedo encima cambie de color, eso no lo programas tú, eso tú puedes configurarlo, pero no programarlo, eso viene ya de serie, digamos, por detrás. Y lo importante es conocer estos dos tipos de elementos, los IDOlets, IB es de Interface Builder, y los IB Actions. Nosotros cuando vayamos a trabajar entre el código y la interfaz, tendremos unas relaciones, esas relaciones son los IDOlets y los IB Actions. El Interface Builder no va a ver el código, va a ver solo aquella parte del código que sea susceptible de interactuar con él, que serán estos elementos. Los IDOlets son aquellos objetos que yo marco en el código para que luego el Interface Builder los vea para poderlos vincular. Es decir, si el Interface Builder en este momento creaba un UI Application Delegate y yo quiero vincularlo con el delegado del FileZoner, el FileZoner tendrá que tener un IDOlet que sea de tipo UI Application Delegate, ¿vale? Es un nexo que yo puedo vincular. Las IB Actions son aquellas acciones que aquellos métodos que yo creo que el Interface Builder va a poder asignar como respuesta a algo. Por ejemplo, un botón, cuando yo le ponga el dedo encima, llamará a un método. Ese método tendrá que ser un IB Action, porque si no el Interface Builder no lo verá y no lo podrá seleccionar, ¿vale? Al resto de efectos de código son inocuos, no hacen nada. IB Action es void y IDOlet es nada. A efectos de código no es nada. A efectos de lo que es el Interface Builder,
los marca como accesibles. Y al contrario que en Cocoa, por si han trabajado con Cocoa, aquí los botones pueden disparar varias acciones. Digamos que al tener tú no puedes hacer clic en un botón, o hacer control clic en un botón, o hacer control alt clic en un botón, haces tap en un botón, le tocas con el dedo. Entonces ese tap puede disparar varias funciones que comprueben varias cosas, ¿vale? Entonces es una forma de generarlo. Y hay algunos problemas con el tema de los IBAullets y las IBActions de compatibilidad entre Mac OS X y iOS, ¿vale? Esto viene a ser que cuando yo defino un IBAullet, ¿vale? Ese IBAullet se vincula directamente, o sea, el sistema cuando lo compila dice, vale, pues esto, cuando lo carga en tiempo real, esto lo vincula con esto. ¿Cómo lo vincula? Lo asigna, lo retiene, llama al setter, existe un setter, ¿vale? Entonces, dependiendo de si es una propiedad o no es una propiedad, si es una propiedad hará lo que diga la propiedad, pero si no es una propiedad hará lo que considere, y lo que considera Mac OS X y lo que considera iOS son distintos. Entonces, por compatibilidad de bloques, lo mejor es que todas las cosas que tú vayas a definir como IBAullet sean propiedades, ¿vale? Entonces los defines como propiedades, los defines como IBAullets, entonces siempre te aseguras de que cuando se vayan a vincular, se van a vincular como tú le hayas dicho que se tienen que vincular.